En el vuelo de Iberia de Madrid a Barcelona, Javier sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor cuando la azafata lo miró con desprecio y le ordenó que soltara a su hijo Mateo, acusándolo de comportamiento inapropiado en primera clase. El niño de 5 años, asustado por el alboroto, se aferró más fuerte a su padre. Pero la tripulación insistió en que un hombre solo abrazando así a un menor era sospechoso, desatando un escándalo que culminó en una intervención policial al aterrizar. Lo que nadie esperaba era que Javier, un abogado especializado en derechos LGTB, grabara todo y lo convirtiera en una demanda que no solo limpió su nombre, sino que costó el empleo a 3 empleados de la aerolínea. Javier nunca imaginó que un simple viaje de negocios se transformaría en el catalizador de su vida. Sentado en el asiento de cuero reclinable, con Mateo dormido en su regazo, recordaba cómo había llegado a ese momento. Hacía 3 años. Su exesposa, Ana, lo había dejado al descubrir su orientación sexual, llevándose a Mateo en una batalla legal feroz. Javier luchó con uñas y dientes en los tribunales de Madrid, demostrando que era un padre capaz a pesar de ser gay. Ganó la custodia exclusiva. Pero el precio fue alto, el rechazo de su familia conservadora, que lo tachaba de egoísta por elegir una vida que avergonzaba el apellido. Ahora, en ese avión, el abrazo protector a su hijo se convertía en un arma en contra suya. La azafata, una mujer de unos 40 años llamada Marta, se acercó con una sonrisa falsa que no ocultaba su incomodidad. Señor, por favor, mantenga al niño en su asiento. No es apropiado que lo tenga así, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que los pasajeros cercanos giraran la cabeza. Javier levantó la vista, confundido. ¿Perdón? Está durmiendo. No molesta a nadie. Pero Marta insistió, es por seguridad. ¿Y? Bueno. Hay normas. Su tono implicaba algo más. Algo que Javier reconoció al instante, prejuicio. Él, con su traje impecable y su anillo de compromiso ausente, era un hombre solo con un niño. En la mente de algunos, eso equivalía a peligro. Mateo se despertó con el revuelo, llorando. Javier lo calmó susurrando palabras de cariño. Pero otro tripulante, un hombre joven llamado Pablo, se unió a la escena. Si no coopera, tendremos que informar al capitán, amenazó. Javier sintió la rabia subirle por la garganta. Sacó su teléfono discretamente y comenzó a grabar. Esto es discriminación, murmuró. Los pasajeros murmuraban, algunos apoyaban a la tripulación. Otros miraban con simpatía. Una señora mayor intervino, déjenlo en paz. Es solo un padre con su hijo. Pero la tensión escaló cuando Marta llamó por radio. Y al aterrizar, 2 policías esperaban en la puerta. En la comisaría del aeropuerto de El Prat, Javier explicó la situación mientras Mateo jugaba con un juguete en una esquina. Los agentes, tras ver el vídeo, lo liberaron sin cargos. Pero el daño estaba hecho. Javier volvió a casa esa noche con el corazón pesado. Alejandro, su pareja desde hacía un año, lo esperaba en su apartamento en el barrio de Chueca. Alejandro, un profesor de secundaria de 32 años, lo abrazó fuerte al oír el relato. No puedes dejarlo pasar, Javi. Esto es lo que luchamos cada día. Javier asintió.
Pero en su interior, el conflicto rugía. ¿Valía la pena pelear? ¿O era mejor callar para proteger a Mateo de más escrutinio? Al día siguiente, Javier contactó a su bufete. Como socio fundador de una firma dedicada a casos LGTB, tenía recursos. Subió el vídeo editado a redes sociales, borrando el rostro de Mateo para protegerlo. El post explotó, miles de shares. Comentarios de apoyo y odio por igual. La aerolínea emitió un comunicado vago sobre protocolos de seguridad. Pero Javier no se conformó. Demandó por discriminación, citando leyes españolas como la Ley de Igualdad de Trato. La prensa se hizo eco, padre gay humillado en vuelo de Iberia. Su familia, al enterarse, lo llamó furiosa. Su madre, desde Sevilla, gritó por teléfono: «Estás destruyendo nuestra reputación. ¿Por qué no puedes ser normal?» Javier colgó, temblando. Alejandro lo consoló. Pero la duda lo carcomía. ¿Estaba exponiendo a Mateo a un mundo cruel? El niño, inocente, preguntaba: «Papá, ¿por qué esa señora estaba enfadada?» Javier inventaba excusas. Pero sabía que pronto tendría que explicar la verdad. Mientras tanto, la investigación interna de Iberia reveló que Marta y Pablo tenían historial de quejas por homofobia. Javier presionó. Y en una reunión con ejecutivos, presentó evidencias irrefutables. «No es solo por mí», dijo. «Es por todos los que sufren en silencio». El alto trajo consecuencias inesperadas. Alejandro, que enseñaba en un colegio católico, recibió presiones sutiles de la dirección. «Tu relación con Javier está en boca de todos. Piensa en los alumnos», le dijeron. Alejandro defendió su derecho a una vida privada. Pero el estrés lo afectaba. Discutieron esa noche. Javier quería que Alejandro se mantuviera al margen, pero él insistía en apoyarlo. «Somos una familia, Javi. Si caes tú, caemos todos». Mateo, oyendo la pelea, se escondió en su habitación. Javier se sintió culpable. Su decisión de luchar estaba rompiendo lo que más amaba. A medida que el caso avanzaba, Javier enfrentó backlash en redes. Trolls lo acusaban de victimismo, de usar a su hijo como escudo. Una noche, recibió un mensaje anónimo: «Cuidado con Mateo. Pervertido». El pánico lo invadió. Instaló cámaras de seguridad. Limitó las salidas del niño. Alejandro sugirió terapia. Pero Javier se negaba: «Soy fuerte. Lo superaré». Sin embargo, en soledad, lloraba recordando su juventud en una familia donde ser gay era pecado. Su padre, un militar retirado, lo había echado a los 18 al descubrirlo. Ahora, ¿repetía el ciclo con Mateo? La demanda culminó en una audiencia. Javier testificó con voz firme, describiendo el impacto emocional. La aerolínea se disculpó públicamente y despidió a Marta, Pablo y un supervisor. Javier ganó compensación, pero el triunfo sabía amargo. En casa, Alejandro lo felicitó, pero notó su distancia. «Esto nos ha cambiado», admitió Javier. Mateo, ajeno a todo, dibujaba aviones felices. Javier se preguntaba si el precio de la justicia valía la paz perdida.
Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Javier. Ahora un rostro conocido en la comunidad LGTB de Madrid. Recibía invitaciones a charlas y eventos. Pero en casa, la tensión con Alejandro crecía. Él, que siempre había sido el ancla estable, empezaba a resentir la exposición. No firmé para ser el novio de un activista, le dijo una noche tras una cena fría. Javier se defendió, no lo busqué. Pero no puedo ignorarlo. Mateo, sintiendo el ambiente, se volvía más retraído, preguntando por qué papá y Ale no se besaban como antes. La familia de Javier intensificó el asedio. Su hermana mayor, Elena, llegó de Sevilla para hablar. En el salón, con Mateo jugando fuera, lo confrontó: mamá está enferma por tu culpa. ¿Por qué arrastras al niño a esto? Podrías haberlo dejado con Ana. Javier explotó: Ana me dejó porque soy gay. Elena. ¿Quieres que mienta toda la vida? Ella negó con la cabeza: es una elección. Javier. Piensa en el ejemplo que das. Salieron a gritos. Y Mateo entró llorando. Javier lo consoló. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, llamó a un terapeuta por primera vez. Alejandro. Meanwhile, enfrentaba su propio infierno en el trabajo. Un padre de alumno conservador inició una petición para que lo despidieran, alegando que un profesor gay influenciaba a los niños. La dirección lo citó: no es discriminación, es precaución. Alejandro luchó, citando leyes laborales. Pero el estrés lo agotaba. Regresaba a casa irritable. Y las discusiones con Javier se volvían frecuentes. Una vez, en la cama, Javier confesó: tal vez debería haber callado en el avión. Alejandro lo miró herido: entonces, todo lo que hemos construido es en vano. Javier decidió tomar un respiro. Llevó a Mateo a un fin de semana en la costa. En Valencia. Allí, caminando por la playa, reflexionó sobre su vida. Recordaba su primer amor. Un chico en la universidad. Oculto por miedo. Ana había sido un intento de normalidad. Pero el matrimonio falló cuando no pudo negar su verdad. Mateo. Fruto de eso. Era su luz. En la arena, el niño construyó castillos. Papá. ¿Por qué la gente nos mira mal? Javier tragó saliva: algunos no entienden que hay familias diferentes. Pero en su corazón, dudaba si estaba protegiéndolo o exponiéndolo. De vuelta en Madrid, una sorpresa aguardaba. Ana, la exesposa, contactó a Javier. Vivía en Barcelona con su nueva pareja y quería ver a Mateo. He visto las noticias. Lo siento por lo que pasó, dijo por teléfono. Javier accedió a una visita supervisada. Pero temía sus intenciones. En un café neutral, Ana apareció elegante, con remordimiento en los ojos. Fui cruel al dejarte. Pero ver cómo luchas me hace cuestionar. Mateo la abrazó tímido. Y Javier sintió celos irracionales. ¿Y si Ana quería la custodia de vuelta? La visita desató paranoia en Javier. Soñaba con perder a Mateo, con tribunales cuestionando su orientación.
Alejandro notó su ansiedad. Confía en mí. Javi, Estamos juntos. Pero una noche. Tras una pelea por el tiempo que Javier dedicaba al activismo, Alejandro empacó una maleta. Necesito espacio, dijo. Javier suplicó, no me dejes ahora. Alejandro se fue a casa de un amigo, dejando a Javier solo con Mateo y sus demonios. El vacío amplificó los conflictos internos. Javier asistió a una terapia grupal para padres LGTB, donde compartió su historia. Otros relataban similares: rechazo familiar, discriminación laboral. 1. Un hombre mayor advirtió, la lucha es noble. Pero elige tus batallas. No pierdas lo que amas. Javier pensó en Alejandro. En cómo su relación había empezado con risas en un bar de Chueca, evolucionando a amor profundo. ¿Lo estaba sacrificando por justicia social? Mientras, la aerolínea enfrentaba más escrutinio. Un reportaje en El País reveló patrones de discriminación. Y Javier fue entrevistado. Ganó aliados, pero también enemigos. Recibió amenazas por correo, forzándolo a mudar temporalmente. Mateo, confundido, preguntaba por Ale. Javier mentía, está de viaje. En secreto, escribía mensajes a Alejandro, suplicando reconciliación. Una crisis mayor estalló cuando Elena, su hermana, filtró detalles familiares a la prensa. Un tabloide publicó, el padre gay que abandonó a su esposa por un hombre. Javier se sintió traicionado. Confrontó a Elena por vídeo, ¿por qué me odias tanto? Ella lloró, no te odio. Te quiero normal. Javier cortó lazos. Pero el dolor lo consumía. ¿Era su orientación una elección como decían? ¿O una verdad inmutable? Alejandro regresó una semana después. Arrepentido. ¿Te extraño? Javi, Pero necesitamos límites. Se reconciliaron con promesas de equilibrio. Mateo saltó de alegría. Javier juró priorizar la familia. Pero sabía que la sociedad no descansaría. El alto trajo calma temporal. Pero las semillas de duda germinaban. Con el tiempo, Javier redujo su exposición pública, enfocándose en su bufete y familia. Pero el pasado resurgía. Ana solicitó visitas regulares a Mateo. Y Javier accedió con condiciones. En una de ellas, en un parque de Barcelona, Ana confesó, me equivoqué al juzgarte. Mateo necesita a ambos. Javier, cauteloso, vio oportunidad de cierre. Pero Alejandro celaba, no confío en ella. ¿Y si usa esto contra ti? La paranoia infectaba su relación de nuevo. En el trabajo, Javier tomó un caso similar, un hombre gay acusado falsamente de acoso en un tren. Lo defendió pro bono, reviviendo su trauma. Ganaron. Pero el cliente le dijo, gracias por pelear. Yo no habría podido. Javier sonrió. Pero en casa, colapsó exhausto. Mateo. Ahora en escuela. Enfrentaba bullying, compañeros lo llamaban hijo de maricón. Javier habló con la directora, demandando acción. Es solo niños, minimizó ella. Javier insistió, es odio aprendido. La familia extendida intervino.
Su padre. Enfermo. Lo llamó desde el hospital, ven a verme. Hijo. Antes de que sea tarde. Javier viajó a Sevilla con Mateo, dejando a Alejandro atrás. En la cama. El viejo militar lo miró, sé lo que eres. Pero eres mi sangre. Javier lloró, ¿por qué me echaste? El padre suspiró, miedo a lo desconocido. Perdóname. Reconciliados parcialmente. Javier volvió con esperanza. Pero el padre murió semanas después, dejando un testamento que excluía a Javier por razones morales. El golpe fue devastador. Javier se hundió en depresión, cuestionando todo. ¿Valía la pena ser auténtico si costaba tanto? Alejandro lo apoyó. Pero su propio trabajo pendía de un hilo. La petición contra él creció. Y la dirección lo suspendió. Es temporal, dijeron. Pero Alejandro sabía mejor. Demandó por discriminación, uniéndose a la lucha de Javier. Juntos, asistieron a marchas del orgullo, con Mateo en hombros. El niño, confundido pero feliz, agitaba banderas. Una traición mayor llegó de Ana. En corte, solicitó custodia compartida, alegando que la exposición mediática de Javier ponía a Mateo en riesgo. Es inestable, argumentó su abogada. Javier, atónito, vio emails filtrados por Elena como evidencia. Esto es una emboscada. Gritó en audiencia. El juez, conservador, pareció inclinado. Javier testificó con pasión, ser gay no me hace mal, padre. Amo a mi hijo más que nada. Alejandro declaró a su favor, exponiendo su relación. La audiencia tensó todo. Mateo, en terapia infantil, dibujaba familias rotas. Javier y Alejandro discutían estrategias hasta altas horas. Una noche, Javier admitió, tal vez debería ceder. ¿Por su bien? Alejandro lo abrazó, no. Luchamos juntos. Pero el estrés cobraba peaje, Alejandro perdió peso. Javier insomnio. Amigos de la comunidad LGTB se movilizaron, recolectando firmas. Un influencer gay grabó un vídeo de apoyo, viralizándolo. La presión pública inclinó la balanza. En la sentencia, el juez falló a favor de Javier, citando falta de evidencia. Ana, derrotada, se disculpó, lo hice por celos. Javier la perdonó a medias, permitiendo visitas limitadas. El triunfo fortaleció a Javier, pero reveló grietas. Alejandro, reinstalado en su trabajo tras la demanda, cuestionaba su futuro. Quiero una vida normal. Javi. Sin dramas. Javier asintió. Pero en su interior, sabía que normal era ilusión para ellos. Mateo, resiliente, crecía entendiendo diversidad. Una confrontación final con Elena selló cambios. En Madrid, ella apareció arrepentida, papá me hizo ver. Lo siento. Javier la abrazó, es tarde. Pero bienvenido. La familia, fracturada, empezaba a sanar. Los años pasaron. Y Javier reflexionaba en su vida transformada.
Mateo. Ahora de 10. Era un niño seguro. Consciente de su familia no tradicional. Javier y Alejandro. Casados legalmente. Vivían en un piso más grande en Malasaña. Pero las cicatrices permanecían. Javier dejó el activismo público, enfocándose en casos discretos. Alejandro enseñaba con pasión, incorporando temas de diversidad. Sin embargo, un eco del pasado surgió. Marta, la azafata despedida, contactó a Javier vía LinkedIn. Arruinaste mi vida, escribió. Tenía familia que mantener. Javier respondió, tú arruinaste la mía ese día. Pero aprende de ello. Ella replicó con amargura, revelando su propia lucha interna con prejuicios inculcados. Javier sintió empatía inesperada. ¿Era ella víctima de la sociedad también? En una cena familiar, con Elena y su madre visitando, Javier propuso un brindis, por las elecciones difíciles. Su madre, anciana, tomó su mano. Estoy orgullosa. Hijo. Mateo sonrió, ajeno a las tormentas pasadas. Alejandro susurró, lo logramos. Pero la paz era frágil. En redes, debates sobre padres LGTB continuaban. Javier leía comentarios, preguntándose si su lucha cambió algo. Un día, Mateo llegó de escuela con una redacción, mi familia es especial porque hay amor. Javier lloró de orgullo. Al final, Javier se dio cuenta de que cada decisión tenía un precio, la verdad costó rechazo. Pero trajo libertad, el silencio habría ahogado su alma. Alejandro, su pilar, le recordaba, elegimos el camino duro. Pero el correcto. Fue justo que Javier priorizara la justicia social sobre la estabilidad familiar. ¿O debería haber sacrificado su lucha por proteger a sus seres queridos?